Bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño y hoy me encuentro con el reconocido economista Nicolás Kachanowski. Vamos a tocar un tema que es un poco extraño, raro, que es la teoría del capital austríaca, particularmente de Hayek. Y la vamos a contrastar con otras teorías del capital, en este caso keynesianas, marxistas y monetaristas. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, ya sos un habitué de la casa, pero bueno, dicho eso, hay un tema, digamos, en el trabajo de Hayek, que quizás no es tan conocido, que es la etapa del Hayek justamente economista, ¿no? Que es cuando desarrolla, bueno, básicamente su teoría del capital. A mí lo que me interesaría acá, porque es algo que vos trabajaste, es que pudieras comentar en qué consiste y si se puede contrastar con la marxista, keynesiana y monetarista. Si encontrás puntos en común, puntos divergentes, etcétera. Sí, mira, primero me parece que es útil tener un poco de contexto histórico. Por supuesto, O sí. sea, teoría del capital básicamente es en economía cuando se estudia cómo usar factores de producción, bienes de capital. Voy a usar martillos o voy a usar destornilladores. Y por cuánto tiempo los voy a usar y cómo los voy a combinar. Todo el problema de cómo combinar, si quiere, maquinaria, en términos sencillos, para producir algún bien. Esta discusión tiene eh, dos influencias importantes. Una es, recordemos, Hayek, que está, ¿no? Este es alumno de Mises, está en la segunda generación, si querés, después de los marginalistas, está en la época donde se está discutiendo la revolución marginal. Y parte de la revolución marginal es fundamentalmente dar vuelta el proceso de formación de precios. En el esquema clásico, los costos determinan precios al final del día. La revolución marginal dice, no, es al revés. Son los precios, los bienes finales, lo que en definitiva determinan los costos de producción. Entonces se da vueltas, lo que a veces se llama la revolución copernicana en economía. Y esto genera lo que en aquel momento se llamaba el problema de la imputación. ¿Cómo le asignás a un martillo, que es uno entre varios factores de producción, su valor que viene de un precio final y hay que distribuirlo entre distintos bienes de capital, trabajo, insumos, etcétera? Entonces, ese es un contexto de por qué en aquella época los economistas se preocupaban por lo que hoy se llama teoría del capital, el problema de cómo explicar cómo se determinan esos precios. El otro contexto de la discusión tiene que ver con los estudios en aquel momento de fluctuaciones económicas o fluctuaciones industriales. En aquel momento, oscilaciones en la economía tenían un gran peso en industria o en bienes que puedo, ¿no?, ver y tocar. El área de servicios intangibles era mucho menor a lo que es hoy día. Entonces había una gran preocupación por entender cómo industria pesada, si querés, o por qué ven esas fluctuaciones. Y ahí aparece la conexión entre lo que Ben Barres llamaba roundaboutness y el ciclo económico. Cuanto más capital tengo, de alguna manera, hay que ver cómo se mide, todo un problema, asignado a mi actividad económica, si la tasa de interés se mueve, me va a pegar más. Y si tengo poco capital, me va a pegar menos. Entonces empiezan a buscar esa relación. Entonces se arman dos líneas de discusión que van a seguir por muchos años. Uno es cómo le asigno precios a los factores de producción y cómo los combino. No es como un rompecabezas, combino factores A, B y C o factores A, B y F. Hay muchas maneras distintas de producir un auto. ¿Qué herramientas me conviene usar? Y la otra dimensión de la discusión es por cuánto tiempo voy a estar metido en un proceso productivo. ¿Quiero producir el auto rápido o lo quiero producir más lento? ¿Cuánto tiempo quiero invertir en el proceso de producción? Y esas son dos dimensiones que se relacionan, pero que están muy metidas en todo lo que es teoría del capital. Y antes de pasar a tu pregunta sobre cómo se compara con otras teorías del capital, hay otro factor que está también en la época, que es el debate con Marx y el rol del capital y la producción en una economía de mercado o socialista. O sea que el rol del capitalista, quien es el dueño del capital,
y cómo se explican sus ingresos es una discusión fundamental en política económica. Entonces, los austríacos, Baber, Menger, Mises, Hayek, vienen de esta discusión, de ver cómo a nivel micro asigno las funciones de capital. Y ellos vienen de la tradición, si se quiere, de economía que se desprende del derecho del Círculo de Viena. En Francia, Estados Unidos, tenés la tradición de economía que se desprende de ingeniería, si querés, que es más formal en términos matemáticos. Y una de las diferencias que aquí surge es que si vos escribís en prosa, si tu análisis es lógico en prosa, vos podés hacer referencia a asignaciones micro de bienes de capital. Martillos, 3 destornilladores y 4 tuercas. Pero si lo querés formalizar y querés mantenerte a ese nivel desagregado micro, se vuelve inmanejable. Entonces tenés que manejarlo a nivel agregado. De ahí la famosa Big K o Capital K en economía. La letra K en capital, que viene de capital en alemán, capital, significa el agregado de todos los bienes de capital. Entonces, el foco en ese approach es, tengo tantos bienes de capital a nivel agregado, ¿cuánto pueden producir? Y al hacerlo a nivel agregado, pasa a ser una cuestión de segundo plano, ¿cómo los combino? ¿Son 2 martillos y un destornillador lo mismo que un martillo y 2 destornilladores? A nivel agregado tengo 3 piezas, pero a nivel micro es distinto. Si tengo que resumirlo, el enfoque austríaco por su historia se enfoca más en esa cuestión micro y la tradición de Lausana o neoclásica, si querés, se enfoca más en esa cuestión agregada. Ahora, la otra diferencia es que a nivel agregado, si están familiarizados, si recuerdan la típica función de producción en economía, donde vos tenés productividad, trabajo, capital, no hay una variable tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en producir? Y esa es otra cuestión que pasa también a segundo plano en los estudios formales, que es el rol del tiempo en el proceso de producción. El rol del tiempo fue algo que deliberadamente, digamos, ingresó Hayek dentro del razonamiento o alguien fue alguien quien lo, digamos, como que lo pudo razonar a alguien previo. La relación o el rol del tiempo en el proceso productivo viene ya de Menger fácil. Menger menciona el tema. Ben Baber lo trabaja más famosamente con su runaboutness y el periodo promedio de producción y todas estas cuestiones. Nick Bitzer también lo relaciona. Quizás un poco indirecto lo veríamos hoy porque se está comparando el precio de un bien hoy contra el precio de un bien futuro, no la preferencia temporal. ¿Cuánto más valoro el bien hoy respecto a mañana? Pero si no lo tengo hoy y lo voy a tener mañana, pues lo tengo que producir, ¿cómo lo descuento? Pues yo tengo que pagar mis factores de producción hoy. Tengo que comprar los insumos, tengo que pagar los salarios y voy a recibir ingresos el año que viene cuando termine de producir. Entonces, tengo que comparar eso en distintos momentos de tiempo y ahí entra el rol de la tasa de interés. Y acá una distinción que a mí me parece conceptualmente muy interesante e importante. En la tradición austríaca, la tasa de interés es el precio del tiempo. ¿Cuánto le tengo que pagar a alguien que tiene ahorros por posponer su consumo? En la tradición más neoclásica formal, la tasa de interés se relaciona con el precio del capital. Y la idea viene de cuánto tengo que pagar de tasa de interés a un banco, por ejemplo, por un préstamo para yo poder ir y producir. Pero no son lo mismo, no son exactamente lo mismo. El precio del capital es cuánto me cuesta comprar una maquinaria. Si estoy diciendo la voy a alquilar, bueno, estoy hablando del precio del tiempo. De ahí que los austríacos dicen, bueno, cuando la tasa de interés se mueve, el precio del tiempo se está moviendo. Por lo tanto, si la tasa de interés baja, usar tiempo es más barato. Por lo tanto, puedo puedo invertir en un proceso productivo que lleve más tiempo y me genere mayor valor agregado. En vez de producir un auto simple, tengo un auto de última generación con todos los accesorios. Y si el precio del tiempo sube, entonces usar tiempo es más caro, tengo que producir más rápido.
De ahí que la famosa teoría del ciclo en los austríacos se enfoca en esa relación. Pues ellos están viendo que las fluctuaciones que ellos ven en aquel momento, que sucede en industria pesada, con mucho capital, que requiere mucho tiempo de producción en su mente, lo relacionan con esto. Entonces, si vos tenés que baja la tasa de interés porque los bancos centrales están expandiendo crédito para pagar guerra, conflicto, déficit fiscal o lo que fuera, y el sector productivo entra e invierte en procesos productivos de largo plazo, pero eventualmente la tasa de interés sube, me encuentro que ahora, a valor presente, el proceso productivo no da ganancias, lo tengo que descontinuar. Y eso es lo que se manifiesta como una recesión o una crisis, el reubicar procesos productivos de largo plazo a más corto plazo. Ahora, parecería como que las escuelas no logran llegar a un punto en común y parece como siempre haber una divergencia entre neoclásicos, austríacos, etcétera. Ahora, acá hay dos preguntas. ¿Hay un cierto consenso en economía de qué es lo que pasa en el proceso productivo de la teoría del capital? ¿O es básicamente según el autor, según las preferencias, según el marco teórico y ahí recién se llega a una conclusión que por supuesto va a diverger según quién lo vaya a hacer? Me parece que hay diferencias en énfasis. Los austríacos tradicionalmente miran mucho el tema del tiempo. Y yo creo que nadie negaría que producir un bien lleva tiempo. Es, es bastante obvio, digamos. El gran problema, y esto fue una gran discusión a lo largo del siglo XX, es cómo medir el tiempo de producción. Baber intentó y no pudo. O sea, lo que él presenta es muy problemático y dio lugar en gran parte a la famosa primer controversia del capital. Hubo tres en total. Hayek intenta de alguna manera verlo en su Prices and Production, después se enfoca en ese punto en su libro Teoría Pura del Capital y básicamente tira la toalla, dice esto no tiene solución. Entonces, lo que es el estudio de cómo medir, porque conceptualmente entendemos, producir un teléfono, un celular lleva tiempo, pero ¿cómo medir ese tiempo? ¿Sí? Si uso, por ejemplo, 3 horas de trabajo en 2 periodos, es más o menos tiempo que 3 horas de trabajo en 2 periodos. Entonces, ¿cómo combinar las diferentes variables que entra en un proceso de producción? Siempre fue problemático. Y eso es como que llega a un paredón y eventualmente se deja de lado porque no hay manera de manejarlo de manera fácil, por más que intuitivamente se entienda. Otra cuestión es si el tiempo lo medís mirando para atrás o mirando para adelante. Una pregunta es, si tengo una virome, yo puedo preguntarme cuánto tiempo llevó producir la virome, ¿no? Backward looking, mirando para atrás. Y ahí no hay una respuesta objetiva, pues ¿dónde empieza el proceso productivo? ¿En la fábrica de la lapicera o en la fábrica de la industria que hace plástico para la lapicera? ¿O en la industria que le provee a la industria que hace plástico que después se usa en la lapicera? Entonces, ¿dónde empezás? Es arbitrario. Y si no querés hacerlo arbitrario, tenés que irte hacia atrás al principio de la historia. Entonces, en cualquier caso tenés o una medición que no es útil, porque es infinito, es toda la historia, o es arbitraria. Distinto es si me pregunto, si quiero producir una virome, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y esto es forward looking. Entonces, un problema que hubo en toda la discusión del tiempo de producción en teoría del capital es mucha postura backward looking. Ben Bauer es backward looking, Hayek es backward looking. Distinto es cuando lo haces forward looking. Y ahí ya le puedes encontrar una solución. Porque si yo empiezo hoy, digo, bueno, a tal fecha tengo la virome. ¿Eh? Y ahí ya es más manejable el tema. Pero por todas las dificultades, las discusiones de cuánto tiempo lleva a producir se chocan con todas estas paredes y eventualmente queda de lado. Fíjate que si haces una historia en la línea austríaca, tenés Menger, Ben Baberg, Hayek. Mises el tema del tiempo casi ni lo toca, cómo medirlo. Después aparece Lachman. Y Lachman no habla del tiempo, pues ya era inmanejable. Lachman estuvo con Hayek en Londres también. Lachman hace mucho énfasis en la otra parte de teoría del capital, que es a nivel desagregado micro, cómo lo combino. Una vez que choco con la pared de tiempo, ¿qué me queda? La parte micro de cómo combino pieza 1, pieza 2, pieza 3, cuántos martillos, cuántos tornilladores, cuántos, etcétera.
Esta línea, que conceptualmente hablando también es fácil de entender, obviamente si producimos un auto hay distintos insumos y máquinas involucradas, choca con la manera en que se hace economía formal, porque se vuelve muy complicado y difícil de manejar un modelo que en lugar de usar la Big K use eh, nivel desagregado a gran escala. De ahí que surjan esas tensiones entre los austríacos y la economía formal, por más que si vamos más allá del formalismo estamos todos de acuerdo. Sí, producir lleva tiempo y en los bienes de capital hay micros, hay pequeñas piezas que hay que ver cómo las combino. Claro, es que Pero en en lo que es realidad, el formalismo, sí. los austríacos se manejan más por, bueno, no lo puedo formalizar matemáticamente, pero es importante, sigo con prosa. Pero la economía formal le pone más énfasis a los formalismos matemáticos. Es que acá entra un grave problema que es, digamos, si es mainstream en términos de, ¿cómo podría decirlo? En términos de citas, en términos de referencias. Bueno, parecería como que los austríacos, aunque hayan desarrollado todo esta potencia teórica, y aunque sea desagregada y coloquial, parecen quedar relegados ante la economía mainstream. ¿Estoy en lo cierto o hay una recuperación, aunque sea de manera tangencial? Sí, en principio creo que estás en lo correcto. Voy a hacer una salvedad al final de mi comentario. Y creo que eso tiene que ver con me sale el Gabriel Zanotti de adentro, con un giro epistemológico en economía que coincide con la revolución marginal. Y no es solo en economía, es en general. Y esta cuestión, para decirlo en términos muy sencillos, donde hacer ciencia es medir y contrastar. Entonces, si yo voy a hacer economía midiendo y contrastando, necesito que mis modelos observen cosas que puedo medir. Y yo puedo, en principio, crear una variable de Big K, capital agregado. Pero ¿cómo mido si tengo que comparar martillos y destornilladores? No los puedo agregar. Entonces, está ese giro donde el foco es, si realmente vas a hacer ciencia, tenés que medir y contrastar. Los austríacos no vienen de esa tradición positivista. Viene la tradición, ciencia es explicar cómo funciona el mundo real, y no todo es medir y contrastar. Y después tenés, ¿no?, la discusión de hasta qué punto, si contrastás, estás o no corroborando, refutando teorías, hasta qué punto podés contrastar sin tener un sesgo, ¿no? Pues toda observación que haces para contrastar viene afectada por la teoría que querés contrastar. Entonces tenés ahí siempre una endogeneidad entre lo que me dice y contrastar. Fíjate, las variables típicas de economía, ¿no? PBI, desempleo, etcétera, se hacen basándose en una concepción keynesiana. Entonces no sorprende que no haya datos para una concepción más austríaca, por ejemplo. Entonces, están esas diferencias donde por la manera en que la tradición austríaca hace economía no encaja bien en lo que se considera, si querés, ciencia en economía formal, mainstream, neoclásica. Pero si vos mirás las contribuciones, discusiones, escritos, etcétera, de los austríacos, no solo en la época de Menger, Ben Baberg, etcétera, sino hasta entrado del siglo XX, final del siglo XX hasta hoy, los austríacos siempre han estado involucrados en las grandes discusiones del momento. Cuando Ben Baberg habla de teoría del capital, se está hablando de Marx y de estos problemas en general, no era él solo. Cuando Hayek habla de ciclos económicos, no era él solo, era el tema del momento. Estamos en principio de 1930, ¿no? La Gran Depresión. James Buchanan tiene una frase donde dice: Hayek fue el primer economista en hacer una teoría de ciclos con fundamentos micro. No estará expresado en términos matemáticos formales, pero la explicación es de fundamentos micro. Cómo comportamiento del consumidor y el productor te explica un ciclo. Hoy a nosotros eso nos parece normal. En aquella época no era normal. En aquella época el approach keynesiano era: veamos cómo se mueven los agregados. No había una cuestión micro. Esa fue toda una revolución en la economía formal. Pero Hayek ya lo venía haciendo en sus Prices and Production. Entonces, muchas de estas contribuciones que hoy no se citan de los austríacos fueron parte de lo que determinaron cómo es la teoría formal hoy.
Lo que hoy es la función neoclásica de producción tiene una gran influencia en los trabajos de Ben Baberg. Porque Ben Baberg definió cómo iba a ser ese debate, o fue uno de los que definió cómo iba a ser ese debate, que eventualmente en la función de producción se está tratando de capturar con limitaciones, lo que fuera, parte de lo que Ben Baberg estaba diciendo, Sé que es una discusión muy... etcétera. Pero hubo influencia. Por más que hoy no se cite, la influencia fue parte de ese desarrollo. Claro, el tema es que yo sé que es muy general y que, digamos, es ya un conocimiento tácito de cualquier economista, pero ¿podrías nombrar algunos economistas que sin citarlo, por ejemplo, utilicen la variable tiempo, que utilicen fundamentos micro? Yo, por ejemplo, puedo hacer una especie de paréntesis y decir que en administración, Peter Drucker, entre otros, utilizan muchos conceptos que son de la escuela austríaca, pero nunca citan a la escuela austríaca. Y acá parecería que pasa lo mismo. Entonces, ¿podrías nombrar algunos nombres, valga la redundancia? Bueno, no sé si ahora se me ocurren nombres. Sí me acuerdo, por ejemplo, no Higgs, él trabaja el tema de periodo de producción y básicamente le da una solución a cómo medir el tiempo. Yo no recuerdo ahora si él cita directamente a Ben Baberk o no, pero es un caso interesante porque después los austríacos no citan a Higgs, por más que Higgs le está diciendo a los austríacos, así medís el tiempo de producción. Y por algún motivo no se paran esa cuestión. Hayek, en teoría pura del capital, no se para sobre Higgs. Es un caso muy interesante. Me parece que tenés que ir, creo que Schleifer ha trabajado el tema, tendré que ir a verlo. Si vas a lo que es manuales de texto, va a ser difícil encontrarlo. Es más una cuestión de ver si hay investigaciones más puntuales, ¿no? Artículos en journals donde se incorpore el tiempo a ver cómo afecta. Ahí sí. Y en términos de otras teorías del capital, por ejemplo, si las contrastamos con la keynesiana, ¿cuáles son los primeros puntos que encontramos de divergencia entre un approach keynesiano y un approach austríaco en términos de teoría del capital? Mira, la misma que vería que mencionabas antes con el monetarismo. En el esquema keynesiano monetarista, capital es un gran agregado. El factor tiempo no aparece o está en un segundo o tercer plano. En la dirección austríaca el approach es micro, bienes de capital. Y el factor tiempo es fundamental. Friedman tiene una frase famosa donde dice, ahora ya nadie es keynesiano. Y en otro sentido, todos somos keynesianos. La primera frase hace referencia a lo que es política económica. Hoy día ya nadie cree que la política económica tiene que ser keynesiana. Pero en lo que es teoría, somos todos keynesianos, todos usamos el esquema formal que se inició con Keynes. De ahí que decía, lo que es teoría del capital, Keynes, monetarista, básicamente viene de la misma fuente. Cómo el capital agregado me produce PBI. Pero a ver, tenemos que contemplar que hay otra variable más dentro digamos, de la escuela austríaca que es el subjetivismo, es decir, la percepción de, digamos que esto lo dice Hayek en la contrarrevolución de la ciencia. Los hechos sociales son hechos ficticios, son hechos creados por los seres humanos. Entonces, em, asumo que te ha tocado trabajar con PBI, con variables macro. ¿Cómo haces para trabajar en esos momentos cuando tu approach es totalmente distinto? Lo que decís es otra diferencia importante. Yo hablaba de un martillo. Si el martillo lo uso para clavar clavos y hacer una mesa, es un bien de capital. Si el martillo lo cuelgo en la pared de mi casa para decoración, es un bien de consumo. El martillo, objetivamente hablando, es el mismo, pero en términos económicos, subjetivamente hablando, son dos bienes distintos. Uno es de consumo, otro de producción. Si yo tengo un auto y lo uso para pasear, es un bien de consumo el fin de semana, y si durante la semana lo uso para hacer Uber, Lyft o algo por el estilo, es un bien de producción. Entonces, sí, ahí los austríacos de Hayek tienen un punto. En definitiva, lo que determina si un bien es de producción o de consumo es subjetivo, es personal. El mismo martillo para mí puede ser de consumo y para vos puede ser de producción. Y así con cualquier bien que se nos ocurra.
El tema de medición, PBI, etcétera, requiere asumir que los bienes son todos de un tipo o de otro en la práctica. Ahora, a nivel praxis, si alguien está haciendo política económica, si alguien tiene, ¿no?, que tomar esas decisiones de política, no sé si eso le hace tanta diferencia. A nivel de entender cómo funciona un mercado, sí es una diferencia, me parece importante. Entender que los bienes, si un bien es de producción o de consumo es una cuestión subjetiva, creo que es importante para entender cómo funciona el mercado. Ahora, a nivel de decir, bueno, a nivel país, cuánto estoy produciendo, no sé si esas diferencias van a ser tan grandes en los números. O sea, que es decir que hay un aporte de Keynes que es válido. Bueno, producción siempre se ha medido, o bueno, siempre. Es decir, siempre hubo interés en medirlo y obviamente no va a ser perfecto. El punto es cómo hacerlo de la manera más precisa posible. Recordad que el PBI mide el valor de lo que se produce. Si yo produzco un martillo, tiene un valor de $20 en el mercado, ya sea que se usa como factor de producción o como bien de consumo. Entonces, a los términos de medir en términos de dólares, cuánto estoy produciendo, por eso digo, no sé si afecta tanto. Claro, claro, pero digo, para poder hacer, digamos, política económica, para poder estar, digamos, como para ser un funcionario, la política que hace falta para la praxis, para el día a día, sería la política, en términos teóricos, en términos de agregados, una política keynesiana, digamos. No necesariamente. Lo que quise decir es que si estás en la praxis, tenés que mirar más números quizás que si estás en la teoría abstracta. Y esos números van a venir con errores, problemas, ruido, pero es lo que hay. Ahora, distinto es qué pienso yo que es una buena política económica. Y ahí es donde tenés distintas influencias o escuelas, keynesiana, monetarista, neoclásica, austríaca, marxista, etc. Pero cualquiera de estos potenciales ministros de Economía, en la praxis va a estar mirando números. Después hay que ver cómo los interprete y qué quiere hacer al respecto. Exacto, claro. Siempre va a ser, de alguna manera, como decía Hayek, siempre estos agregados van a ser parte de un cierto historicismo. Es decir, si vos estás siendo parte de la praxis del día a día, un ministro de Economía va a estar midiendo inflación y la inflación va a ser un promedio, es decir, siempre va a ser parte de este historicismo del cual decía Hayek, ¿no? Uh, si te entiendo, vas a estar trabajando con datos históricos y los datos presentes que tengas. Exacto, Siempre exacto. es un tema. En el momento de saber qué está pasando hoy, los datos siempre son más limitados. Exacto, y siempre vas a estar trabajando con promedios, o sea, nunca vas a tener, digamos, toda la información precisa diseminada en el mercado. No, la información supergranular no la vas a tener. Vos podés tener, por ejemplo, el PBI por industria, por sector, por región geográfica, pero lo que es a nivel micro, por ejemplo, de que el empresario dice cuánto me cuesta a mí comprar martillos y a cuánto voy a vender la mesa, ese nivel de detalle no sé si un ministro de Economía lo va a estar buscando, porque él tiene que estar mirando a nivel mucho más macro cómo qué le está pasando a la economía. Y él lo que puede decir es, cuando veo no solo el productor de mesa, sino todos los productores en general cómo le están yendo, puedo decir, bueno, si quiero que les vaya bien, voy a tener un approach free market y voy a regular precios. O puedo tener un approach más socialista keynesiano, no, voy a mover la demanda agregada para que aumente el empleo, por ejemplo. Volviendo a un tema que parece que es como un agujero negro en la obra de Hayek y en la teoría austríaca, ¿crees que Prices and Production y la teoría pura del capital aún pueden ser legibles? Es decir, aún pueden tener una validez, básicamente, casi a 100 años de su publicación. Bueno, de hecho creo que lo tiene. Fíjate en Prices and Production, lo que Hayek recomienda como la política monetaria, lo que él llama en aquel momento neutral, es lo que se conoce como NCDP targeting, que ha ganado mucha popularidad a partir de la crisis del 2008. Los bancos centrales, de una manera u otra, de manera más directa o indirecta, tienen como objetivo estabilizar el nivel de precios, la inflación.
Lo que Hayek está diciendo, no, vos lo que tenés que hacer es equilibrar el mercado de dinero, que la oferta de dinero sea igual a la demanda de dinero. Y si vos tenés cambios en la productividad, vas a tener cambios en el nivel de precios. No porque estés emitiendo de más o emitiendo de menos, sino porque estás produciendo más o menos bienes. Eh, pero esos movimientos en el nivel de precios, dejalos que pasen. La economía se tiene que ajustar al nuevo nivel de productividad. Si agregás un desequilibrio monetario, vas a generar un problema. El approach de precios estables, vos tenés que controlar que los precios no suban ni bajen, indistintamente de si es por cuestiones monetarias, si emitiste de más o de menos, o hay un cambio de productividad. Si los precios empiezan a bajar porque estás produciendo más bienes, porque descubriste nueva tecnología, el approach tradicional dice, no, tenés que aumentar la oferta de dinero para que el nivel de precios se mantenga constante o estable. Lo que Hayek está diciendo es, no, acá no hay un desequilibrio monetario, deja que los precios bajen porque esto se debe a que estás produciendo más bienes. Hayek no era el único en tener esta postura en aquel momento, varios economistas pensaban lo mismo. Con el auge del approach keynesiano, esto quedó de lado y el foco fue nivel de precios versus desempleo, ¿no? La famosa curva de Phillips. Con la crisis del 2008, esta approach de GDP targeting, que es como se lo conoce hoy día, ganó bastante presencia. Incluso se ha discutido en la Reserva Federal si hay que ir o no a un esquema de GDP targeting. O sea, estuvo en esa discusión. Ahora, ¿esto ocurrió con citas a Hayek o nuevamente ha sido como algo tácito dado y olvidado Hayek en la discusión? En algunos lugares se ha citado a Hayek, hay algún paper dando vuelta que lo llama la Hayek Rule. Pero lo que quiero decir es que las discusiones que Hayek está haciendo en aquel momento, hoy, se están discutiendo de nuevo. Y como en toda ciencia, a mí me parece que hay mucho de aprender de las grandes mentes que hemos tenido en la disciplina. Hayek ha sido una de las grandes mentes en economía. ¿Por qué no ir y leerlo y en lugar de reinventar la rueda, pararnos en sus hombros? Y donde él se ha equivocado, corregimos, y donde ha estado bien, avanzamos de ahí para adelante. Recordemos que Hayek es uno de los premios Nobel más citados por otros premios Nobel en sus discursos Nobel. Entonces, cuando a alguien le dan un Nobel de Economía y da su discurso y dice, bueno, esta fue mi carrera y quiénes me influenciaron, Hayek aparece siempre entre los más mencionados. No es una figura menor en economía. Entonces, ¿por qué no ir y leerlo? Teoría del Capital es un embrollo, es como que hay mucho mareo en el tema. Creo que puede ser interesante leerlo para ver los problemas que había en aquel momento. Si vos me preguntás hoy cómo entiendo el periodo de producción, te digo, bueno, hoy es fácil entenderlo en términos de finanzas. Es la duration, la modified duration, si quiero ser más preciso, de un cash flow, de un flujo de fondos. Hoy sabemos cómo medir eso, cómo calcularlo, lo entendemos bien. Cuando Hayek, Mises, etcétera, estaban trabajando este tema, el concepto de duration no existía todavía. Entonces no tenía una herramienta analítica fácil para encuadrarlo de esa manera. De hecho, lo que Higgs hace en su libro es lo que hoy se llama modified duration. Lo hace en aquel momento un poco distinto, pero básicamente está calculando una duration que es el periodo promedio de un cash flow. Entonces, podríamos decir que a ver, porque yo recuerdo haber visto, por ejemplo, los cursos de Huerta de Soto, que él se iba dirigiendo cada vez más a los procesos de capital cada vez más atrás, ¿no? En vez de ir hasta el último proceso, iba siempre más atrás y ahí, digamos, es como que él observaba esos ciclos. ¿Vos crees que ese esquema de justamente ir para atrás, todavía puede seguir siendo rastreable o ya no tiene sentido? El problema de ir para atrás es lo que mencionaba antes. Dónde empezás es arbitrario, y si no lo crees arbitrario, no tenés punto de inicio. Por lo tanto, todos los procesos de producción, esta virome o una computadora tienen el mismo tiempo, porque todos empiezan al inicio de la historia de la economía. Entonces no es útil. De ahí que tiene que ser forward-looking, porque la decisión de producir hoy no es en base a lo que pasó ayer, es en base a lo que creo que va a pasar a futuro. Entonces, cuando un inversor decide voy a producir lapiceras o voy a producir autos, está haciendo forward-looking, not backward-looking. Backward-looking me puede servir para entender dónde estoy hoy, y eso es input. Después tengo que tomar la decisión hoy de qué hacer hoy a partir hacia mañana y
y más adelante. Entonces, el periodo de producción, si yo soy un inversor, para mí es forward looking. Pongo dinero para invertir, ¿cuánto voy a tardar en recibir los flujos de fondo? Digamos que lo que se hacía mención en esta clase de Word de Soto es que al ir para atrás se puede encontrar, digamos, como el punto en el cual la mala decisión de la inversión da justamente un ciclo económico, bueno. Claro, eventualmente en algún momento se cometió una decisión equivocada, sí. Pero bueno, eso digamos que para la ciencia económica ya queda irrastreable y no tiene sentido y es mejor ir hacia un forward looking. Bueno, lo que quise decir es, conceptualmente hablando, ¿qué es el periodo de producción? El forward looking. Ahora, si yo quiero explicar por qué pasó la crisis del 2008, por qué pasó la Gran Depresión, etcétera, obviamente tengo que ver en algún momento empezó a haber errores en la toma de decisiones. Ahora, cuando se toma esa decisión, quien tomó la decisión lo hizo forward looking. Pero yo en el futuro tengo que ir hacia atrás para ver cuándo y por qué se tomó una decisión equivocada. Exacto. Y bueno, como este es un tema bastante, ¿cómo podría decirlo? Un tema bastante olvidado. ¿Por qué crees que justamente triunfa, digamos, la revolución, entre comillas, positivista y queda de lado tanto el abordaje subjetivista de la teoría del capital de Hayek durante los años 40 y 50? Bueno, 30, 40 y 50 después. Bueno, por un lado fue cambio en la filosofía de la ciencia en general, no que fue solo en economía. Hayek tiene, no recuerdo ahora, no, el libro Counter Revolution of Science, Sí, The Counter Revolution of Science, sí, sí, sí. y él tiene, no recuerdo la frase, pero básicamente está diciendo, y varios economistas lo han mencionado, Maxloop tiene un paper sobre el tema, donde economía le agarró una especie de complejo de inferioridad. Estoy tomando las herramientas de una ciencia como la física, pero no puedo producir lo mismo, pero yo quiero ser como ellos. Claro, ahí Hayek hace una división tajante entre que las ciencias naturales van por un lado, las sociales van por el otro, y las sociales lo que se encargan básicamente es de poder comprender hermenéuticamente los hechos sociales a partir de la perspectiva de los individuos. Digamos, eso es un cambio radical. Y Walras, Jevons, etcétera, en lugar de tener un background de ingeniería matemático, hubiesen tenido un background biológico, por ejemplo, y la economía tuviese un approach más de biología, ecosistemas, la economía formal, sería una ciencia muy distinta a la que tenemos hoy. Pero ese fue el giro que tuvo. Y hay una diferencia que cuando se hace el formalismo queda de lado, que va al punto de lo que es ciencias sociales, entender un proceso. Y si yo entiendo por qué la economía funciona como funciona, puedo hacer predicciones, lo que Hayek llamaba de patrones, ¿no? Pattern of predictions. Nunca voy a poder hacer un point prediction porque no está en la naturaleza de esta disciplina. Si yo estudio física y quiero estudiar gravedad y veo una manzana que se cae, la manzana siempre se cae a la misma velocidad, mismas aceleraciones, hay una regularidad ahí. La manzana no decide caerse, la manzana reacciona a las leyes naturales, a la ley de gravedad. El objeto de estudio de economía, la manzana que estudia la economía, decide cuándo caerse, en qué dirección y a qué velocidad. Hay comportamiento voluntario. No es solamente reaccionar al medio ambiente. Entonces, el objeto de estudio de la economía es una manzana que subjetivamente decide qué hacer. Entonces, si yo fuerzo aplicar herramientas que se han desarrollado para estudiar problemas típicos de la física a un problema donde las manzanas deciden qué hacer y cuándo hacerlo, obviamente voy a tener alguna desconexión. Y parte de la desconexión es, voy a asumir que la manzana de la economía es como una manzana de la física. Y ahí es donde, si querés ser más estricto, los austríacos y la economía neoclásica parten caminos. Porque el austríaco no está dispuesto a decir, no, no voy a asumir que la manzana que estudio es como la física. No, yo me tengo que mantener en reconocer que mi objeto de estudio tiene voluntad de acción propia. Y eso no puedo dejar de lado, no puedo dejar eso de lado para darle paso a estas herramientas que me gustan. Ahora, así como para ir cerrando, ¿no? Pero para un policymaker, lo necesario es
por la inmediatez, trabajar con agregados. Bueno, vos tenés que trabajar con agregados y desagregados que te hagan falta. El punto es, cuando quiero proyectar a futuro, si yo hago tal política, bajo la tasa de interés, expando la oferta de dinero, lo que fuera, ¿cómo va a reaccionar la economía? Vos podés decir, bueno, esto va a ser un proceso mecánico de causa-efecto, física, ingeniería. O en el medio, los agentes económicos pueden cambiar de opinión y empezar a comportarse distinto. Y eso es muy difícil de predecir. Y a veces, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que estamos con el cepo y el crawling peg. Va el ministro de Economía a salirse del crawling peg y devaluar el tipo de cambio. Bueno, eso depende fundamentalmente de dos cosas. Si querés, por un lado, cuestiones objetivas, qué tan atrasado está el tipo de cambio, qué tan lejos estás fuera de tu equilibrio. Por más que no puedas saber cuál es el equilibrio de manera exacta, ese equilibrio existe. ¿Qué tan lejos estás de donde tenés que estar? Esa es una cuestión. Otra cuestión es subjetiva y psicológica. ¿Quiere el ministro de Economía devaluar o para él personalmente no quiere hacerlo porque lo va a ver como un fracaso, lo va a ver como un éxito? No hay manera de predecir Yo me eso. refería a algo mucho más simple, por ejemplo, la tasa de inflación. Uno, o sea, uno ve la tasa de inflación y es un promedio. Y puede ser que, por ejemplo, digo, salud aumentó muchísimo, mientras que justamente alimentos se mantuvo estable o redujo. Eso estoy diciendo. Sí, vos tenés los distintos índices de precios y la mayoría de ellos los podés desagregar. La gran mayoría de la gente quizás se queda en el agregado, pero un ministro de Economía va a ver el resultado final y va a ver el desagregado línea por línea, me imagino. O sea que, claro, a ver, simplemente por hacerlo un poco más simple, se va a tener que utilizar promedios, se va a tener que utilizar agregados simplemente para hacer políticas, porque si no, es muchísima información, es imposible, de poder manejar. Es lo que hacían Mises, Hayek, Morgenstern cuando estaban haciendo análisis de coyuntura en Viena. Claro, claro. Si, si vos haces política económica, es, el ejemplo que se suele dar es vos manejás el nivel de agua, pero yo no tengo control sobre qué barco va a subir más, menos, etcétera. Eso ya está más allá de mi capacidad. Lo que yo tengo que hacer es tener el nivel de agua estable y que no haya tormentas, digamos. Y por eso es esa visión no macro general. Pues yo no tengo, es muy, no es que no podés ir a una industria particular, pero idealmente vos querés crear las condiciones para que cada agente económico lleve adelante su proyecto. Tampoco es posible desagregar cada industria en cada informe que se haga del Ministerio de Economía. Eso yo no lo vería a nivel de ministro de Economía, quizás es más a nivel de provincias o producción, donde, bueno, yo soy la cámara de producción de limones. Me enfoco sí, en limones. Exacto. Bueno, Nico, la verdad que este es un tema que me apasiona, creo que es un tema que está muy dejado de lado, quizás en los temas generales, pero no en las especializaciones, o sea, por eso se recomienda siempre ver journals en este caso y no libros de texto. Así que, Nico, espero que hayas disfrutado este diálogo, breve, pero aún así, sobre un tema que creo que da para mucho y creo que conviene seguir estudiándolo, ¿no? Es un tema interminable. Así que Nico, bueno, muchísimas gracias. Soy Facundo Guadaño, nos encontramos en otro episodio de Diálogos.